Hola a todos, muchas gracias por acompañarnos en esta actividad de cierre de la exposición Bajo la piel de María Campiglia, que justo nos acompaña aquí en la pantalla junto a mí. ¿Cómo estás, María? Hola, ¿qué tal, Paulina? Hola a todos. Si es que hay todos Pues, por ahí. sí, Hola. exactamente. Pues muchas gracias. Estamos haciendo esta pequeña como charla acompañada de una visita guiada a nuestra plataforma digital como cierre de la exposición que inauguramos el 11 de noviembre del 2020 y que estuvo abierta, de hecho, para ver físicamente un rato y que, bueno, ahora vamos a desmontar, pues cerrada. Entonces, para que no nos diera tanta nostalgia, que no pasara desapercibido el cierre y demás, decidimos hacer esto con María, charlar un poco, preguntarle un poco sobre la exposición y luego mirarla de manera digital. Entonces yo preparé algunas preguntas para María. Lo primero que me gustaría que nos contaras, María, es cuál es el origen de este proyecto, cómo sucedió. Es un proyecto que tiene cierta historia y me gustaría que nos contaras de dónde viene el impulso. Es, eh, pues este es un proyecto que surge como de manera imprevista. A veces uno como que cuando diseña un proyecto se detiene a pensar cómo lo va a hacer y surge más como por voluntad, ¿no? Muchos de los proyectos, pero este no, para nada, tuvo que ver con una cosa absolutamente casual y, y eso fue parte de lo lindo, ¿no? A partir de una vivencia, ir como siguiendo la pista. Yo sentía como que fuera como un hilo, cuando tienes como la puntita de un hilo, irlo como siguiendo y ver a dónde te lleva. Y entonces fue como un proyecto pues bonito y lleno como pues de hallazgos y de cosas como imprevistas. Y entonces yo estaba trabajando con una cosa completamente distinta, estaba haciendo unos estarcidos, más bien como de la serie que está acá, eran unos rollos muy distintos y que tenían como eh, pues una razón social, ¿no? Y de repente nosotros habíamos comprado una casa, una vieja casona, mi familia y yo un pedacito de esta, y un día llegó como la antigua dueña de la casa y me contó una cosa extraña en relación a un sueño que había tenido con su padre, diciéndole que había como un tesoro oculto en la casa y que ellos habían siempre sentido, que probablemente había algún tesoro oculto, porque antes había vivido un tipo que había desaparecido de manera misteriosa, y me cuenta una historia como muy inverosímil, muy bonita, pero muy extraña, y y bueno, cuando me encuentro con mi familia, una comida familiar, les cuento, y y ahí los niños se van como a buscar el tesoro, y a partir de ahí aparecen cosas que van a dar como cabida al proyecto. Y bueno, yo hice junté algunas imágenes que te quiero mostrar. Voy a compartir pantalla, ¿puede ser? Claro, claro. Sí, Para sí, claro, mostrarte a para los niños, que... porque claro, como es una... A ver, vamos a ver. Ahí te estoy compartiendo la pantalla completa, ¿verdad? Sí, ahí la vemos. Ajá, pero lo que no veo yo... Ahí estamos. Como era en una comida familiar, pues están las fotos del momento en el que sucedió esto. Déjenme. Bueno, esta era la comida, entonces los niños se van a buscar como el tesoro, y este aquí La que se... comida era en la casa en La donde comida era en sucede la el casa, que es proyecto. una casa Ajá. vieja, pero que usamos muchas veces, todavía no hemos logrado construir, pero que usamos muchas veces para ir el fin de semana con la familia a pasar el día, ¿no? Estábamos comiendo ahí, era Byron, y uno de los chavillos, porque está mi familia y están invitados, están amigos, ¿no? Entonces hay unos, el chavito de verde, Tona, están mis sobrinos y mis hijos, el chavito de verde, que es así como el más intrépido, se sube a un como desván viejo que estaba lleno de basura, que es el desván, y aquí que encuentran en el desván una serie de cosas que no quiero revelar qué son, pero entre otras cosas aparecían pues unos cuadernos, medio diarios de trabajo del antiguo dueño de la casa que estaban en un estado impecable, o sea, todo estaba lleno de mugre, de moho, y aparecieron las cajas con los cuadernos impecables, y
en las chimeneas, empiezan a revolver, sacan un montón de basura de la chimenea y aparecen unas cartas muy viejas, unas fotos muy viejas y, y cosas que no revelaré qué son. Entonces eso sucede y nada, simplemente nosotros nos quedamos como pensando en qué linda esa cuestión como de los niños buscando pues el tesoro y salvando literalmente del fuego de las chimeneas estas cosas que estaban a punto de arder. Me hizo pensar en la cuestión de la memoria de Didi Uberman como, pues, como esto que está siempre a punto de la destrucción, al borde de arder, ¿no? Entonces esto queda, no pienso para nada que sea un proyecto artístico, y un par de días después se cae un pedacito del recubrimiento del muro, que era ese, ¿no? Una pared que se veía blanca, normal, no se veía nada, se cae ese pedacito, y entonces se revela que abajo, que atrás había una raíz, y entonces empezamos a sacarla, este es mi sobrino, y arrancar como todo el recubrimiento, y había como esta raíz muy, muy delgadita, o sea, porque como era súper delgadita no se veía que estaba atrás. Y entonces primero, y ahí me doy cuenta que hay un proyecto. Yo no había trabajado, estaba trabajando con otras cosas, pero sí hay algo que me ha obsesionado, es la cuestión de la memoria. Y ahí me doy cuenta que ese es como un proyecto en relación a la memoria y a las raíces. Y, y entonces me empiezo como a obsesionar primero con cómo recuperar la raíz, con cómo quizás, primero pensé en copiarla, y entonces un Papel amigo, que se calca. llama Pablo Eloy, que es un artista visual y que hace cuestiones de Takujón, y que también tiene un trip en relación a la memoria y a su propio padre, me cuenta que él hace Takujón, y pensamos en juntos hacer como, el Takujón es una técnica como tipo frottage, es una técnica china que usan los arqueólogos para registrar todos los detalles de las piezas arqueológicas. Entonces decidimos hacer juntos un Takujón. Es muy grande, es una técnica así como súper minuciosa que lleva un montón de tiempo, y, entonces, y esta es una pieza pues de 3 metros, entonces pasamos horas y horas con Pavel, primero, primero pegando el papel, esa soy yo, y después empezando como a hacer la copia, él es Pavel, que dio como resultado pues 2 de las piezas de la expo que a mí más me gustan, ¿no? Que son estas, una es no, en la exposición solo hay una, que es una pieza muy, muy grande, casi, bueno, de 3 metros por 1,50, que es papel japonés, ¿no? Con esta tinta, que es una tinta grasa. Y después, como que parte de lo lindo del trabajo fue como ir inventando todo el tiempo, o sea, como esta cuestión de pensar cómo se podía recuperar esa raíz, cómo se podía hablar de la raíz y llevarla a cuadro, ¿no? Entonces, lo primero que se me ocurre es la cuestión del Takujón, y luego con Pavel. Pero después quería como literalmente la raíz. Y entonces hice como diferentes pruebas, y estas son imágenes ya del proceso final. Pensé en que había como muchas posibilidades de recuperarla, pero eran todas como químicas, con resinas químicas fue lo primero que intenté. Y como se trataba de o sea, la raíz crece en la casa porque es una casa de adobe, y yo sentía que tenía que ser una cuestión natural con la que pudiéramos como recuperar la raíz. Y después de darle muchas vueltas, decidí recuperarla con cera resina, que es una técnica muy vieja de restauración, que te permite como preservarla por mucho tiempo. Y lo que haces es primero como llenar la raíz con cera, con resina, después se pone una tela y se va como desprendiendo a poquito. Es una locura de súper minucioso para sacarla toda. Entonces una vez que lo desprendes como si fuera un lienzo, y entonces una vez que se sacó, esta es como la parte de atrás, y se convirtió después en este cuadro que está así en la expo, y Está que en la ahora de hecho expo. sí, ese es el cuadro como central de la exposición, porque es la raíz. Exactamente. Ahora de hecho estoy trabajando como en un complemento, porque en el mismo lugar donde estaba esa raíz creció otra pequeñita. Entonces estoy haciendo como un otro cuadro que tiene que ver como con la cosa temporal, ¿no? Como con la insistencia de la memoria. Pero bueno, entonces este es el que está en la expo. Y de ahí yo sentí que cuando saqué la primera capa para descubrir la raíz,
como que aparecían en todo el recubrimiento las diferentes capas de pintura que me permitían como hablar del paso del tiempo. Y entonces primero simplemente como que arranqué pedazos del papel tapiz que venían como pegados y se desprendía como la pintura. Y después empecé como a ver cómo hacer, yo sentía como que era como la piel de la casa. Y estuve trabajando como en sacar la piel y entonces pues como de diferentes maneras y convertirla después en cuadros, que es parte de lo que hay en la expo, ¿no? Entonces algunos de los cuadros son como si fuera el despellejado de la casa y que luego simplemente se pasó a bastidor, ¿no? Entonces ninguna de las imágenes está como pintada por mí, ¿no? Sino que mi trabajo es simplemente como la selección de este es el cachito y la recuperación tal cual, pero no hay más como mano mía, ¿no? Sino que es tal cual recuperar el cacho del recubrimiento. Este es uno de los cuadros que a mí me gustan más de la expo, que es grandote, y que es eso, como un cacho de piel, yo creo. Entonces con este juego como de ir sacando, porque en la expo participó mucha gente y eso fue como parte de lo lindo. Eh, y también como que muestra que los procesos son bien complicados para llegar a eso que parecen como simplemente pedazos de muro. Hubo todo un proceso, ¿no? Y entonces empezamos primero a sacar cachitos del recubrimiento y aparecieron cosas. Ella es una restauradora y porque descubrimos que había cenefas, entonces algunos de los trabajos se hicieron como de manera muy meticulosa y otros así como completamente salvaje. Esto lo hice yo simplemente como pegando el lienzo con gacha y sacando como un trozo de la pared y fueron apareciendo esas cenefas que son cenefas vegetales. Y ahí sí hubo como todo un trabajo también. Hay algunos de los cuadros que solo tienen como el registro leve de la cenefa y otros que intentan como recuperar cuál era el patrón, ¿no? Entonces, por ejemplo, este es este verde, ¿no? Este que aparece en plateado. Y se puso en plateado para que fuera evidente que eso era como una reconstrucción mía, pero sí ese es como el patrón que había, que fue complicado como de reconstruir porque copiabas un cachito de un lado, otro del otro, ¿no? Entonces, como que estos cuadros yo siento eran como despellejar la casa y en esta imagen como que se ve un poco, por ejemplo, como es como el desmontaje de una habitación entera, que yo pensaba montarlo así tal cual en la exposición, pero cuando probamos era un poco invasivo, quizás por un espacio más grande se podría, pero lo que sí creo que logramos en la galería es como hacer un guiño espacial. O sea, yo tenía como este deseo de poner así literalmente un cuarto, eh, y eso no, pero lo que sí hubo en la expo fue este guiño como a lo espacial que tenía que ver como con trazar líneas y como con indicar dónde estaban estas cosas que arrancamos de aquella vieja casa y dónde quedarían en la galería, ¿no? Entonces, por ejemplo, lo que aparece acá en la imagen es un pedacito de una pintura que tiene una línea roja y esa línea roja está en la casa y está en muchos de los cuadros. Entonces, todos los cuadros se alinearon en función de esa misma línea roja y se anotó así en la galería tal cual con lápiz y con una tiralíneas así de albañil con azul sin más la altura a la que estaba en la casa, que era 3,35, y bueno, todos los cuadros están como de alguna manera intentando hacer ese guiño, entonces está la línea de la línea roja, que aparece, y todos los cuadros alineados para allá, los que tienen la línea roja a 3,35 de altura, o sea, muy altos, y la línea de las cenefas, que también se indicó y es casi a la altura de la cintura, ¿no? Entonces, eso hace que el montaje, bueno, a mí me gusta el montaje por eso, ¿no? Suena extraño porque hay algunos cuadros muy altos y otros muy bajitos, pero intenta como hacer esa referencia espacial y también se puso digamos, en el gabinete los dos mapas, ¿no? El mapa de la galería y el mapa pues, de la casa original, de donde se sacaron los cachitos. Y luego nada, traje las imágenes de la expo, ¿no? Donde se podía ver, bueno, esta cuestión que les decía del montaje. Aquí está
bueno, algunas de las fotos donde puede verse esto. Si ven ahí en la esquinita está un par de cuadros, el verde largo y el cuadrado al lado, pues hacen un guiño a donde está la cenefa. Están muy bajitos. Esta es la raíz. Las fotos es muy loco lo que pasa porque uno no ve como las dimensiones, ¿no? Pero las piezas son muy, muy grandotas. La pieza de la raíz es de 2,5 por 3, la que están viendo al centro, y a la derecha está la que hice con Pavel, el tacujón, y más a la derecha es un cuadro de 2 por 2 que tiene así tal cual, literal, un cacho del De papel tapiz, tapiz. claro. Acá están imágenes. Ah, y este es el gabinete que recupera como la info, tiene un video donde viene como un poco parte del relato de cómo, de cuáles fueron los procesos y qué es lo que dio cabida a este trabajo. Y después el gabinete, con cosas que se encontraron ahí en el desván que te decía que encontraron los niños. Este es uno de los cuadernos del antiguo dueño y está abierto en una parte donde él escribe sobre la herencia y la paternidad. Y bueno, gabinete, las imágenes del gabinete. Que son parte de los hallazgos, ¿no? Que hicieron en principio los niños y que fue lo que detonó el proyecto. Correctísimo. Y Oye, bueno, María, y ajá. yo te quería preguntar un poco, escuchando todo lo que me vas diciendo, pues es un proyecto como que tuvo un montón de problemas técnicos que se fueron resolviendo un poco, pues al vuelo, ¿no? O sea, como el proyecto mismo te iba como dictando un poco técnica, cosas que hacer, ¿qué tal como esta experiencia? Como, no sé si tú normalmente trabajas bajo una técnica, bajo un formato, o cómo es este juego, como de resolver problemas técnicos a partir de un proyecto conceptual. A mí me pareció súper lindo, creo que es la primera vez que me pasa eso. O sea, en general, a mí como artista me costó mucho entender este diálogo con los materiales y ir dejando que te fueran como sugiriendo, ¿no? Entonces, en general me pasaba que yo planteaba un proyecto mentalmente y decía, bueno, quiero trabajar sobre la ética. ¿Cómo voy a hacer? Bueno, voy a recuperar imágenes de la prensa y voy a bajarlas en tal cosa, muy racional. Y eso no es tan interesante ni tan divertido, ¿no? Ni tan divertido, claro. Entonces hubo cosas que fueron como absurdas de este proceso, que ya ni te las recuperé, pero surgieron mil cosas. Entonces primero se me ocurrió, por ejemplo, voy a llevar a analizar a un laboratorio de la UNAM un pedazo del muro para ver cuáles son los componentes. Sí lo llevé y gasté un montón de dinero y no sirvió para nada, porque hay un punto donde también hay cosas que te llevan al, o sea, cuando jalas el hilito hay cosas que están increíbles y que te permiten encontrar cosas, y otras que realmente son como desviaciones absurdas, pérdidas de tiempo. Pero fue muy bonito, fue un proyecto con el que soñé, fue un proyecto con el que, o sea, con el que toda mi energía estaba metida, más allá de si están bien o mal los cuadros, que no lo sé. Sí hubo como un trabajo interior en relación a la memoria, a lo paterno, a la casa, en el que yo estaba metidísima y que hizo que neta era una obsesión. O sea, yo soñaba con la raíz y con cómo hacer para inventar la cosa, y fue como muy, sí, como un clavado hacia mí, y en ese sentido creo que más allá de lo que se produce o no, tiene sentido porque uno va elaborando cosas y procesando, y no puedes cuando los procesos son como pensados de antemano, ¿no? O diseñados en términos racionales, sino solo si te vas en el trip de dejarte ir con a dónde te lleva, ¿no? Entonces hubo cosas muy lindas. Hubo, por ejemplo, una amiga, Silvana, que me trajo, que está clavada con la cuestión de la memoria y trabaja con saharauis, y me dio como un zumbador como para pedirle permiso a la casa, ¿no? Cosas que tenían que ver como con, qué sé yo, con cómo te aproximabas al material, con cómo te aproximabas a los muros. O Pavel, que decía, cuando uno hace, porque habla todo así, es japonés, cuando uno hace el takujon es como, es como rezar, es una cuestión como de meditación, ¿no? Entonces, como clavarte en los procesos desde un lugar como, qué sé yo,
como vital, más allá de los resultados, ¿no? Entonces yo creo que eso fue bonito y no tenía nada que ver con la manera en la que yo estaba trabajando. Yo estaba trabajando un proyecto sobre política y estaba dibujando diputados cuando apareció la cosa de verdad, ¿no? Claro. Claro, claro, claro. Y bueno, como de cierta forma también es un proyecto en donde como que muchas veces sucede, pero aquí es muy evidente, como que los procesos artísticos son procesos investigativos, ¿no? O sea, no solo porque descubres que hay en la casa o así, sino que suceden cosas paralelas como generar conocimiento, como tener, o sea, como líneas de búsqueda y llevarlas unas a lugares cerrados y otras a lugares de salida, ¿no? Entonces, de pronto fuiste una investigadora. Yo sentí que sí, que fue como un rollo de ir como descubriendo y que eso era lo que lo hacía bonito. A veces te pasa como, no sé, que uno siente que no es fructífero. Yo no sé si yo era porque estaba como en este trip, pero hubo una serie de cosas que me parecían como hallazgos todo el tiempo, así de, los niños encontraron cosas, aparecieron cenefas, hay números escondidos, o sea, aparecían cosas y eso te provocaba como emoción, alegría, independientemente de... Uno sentía eso que iba descubriendo, como el trabajo de investigación auténtico, que no intenta como... demostrar una hipótesis, sino que, claro que intenta demostrar una hipótesis, pero que no dirige todo hacia la cosa de voy a demostrar esto, sino que se abre a qué es lo que Claro. aparece, ¿no? Y yo creo que eso fue bonito. Y que juega con conceptos interesantes, ¿no? Porque dices así, como los niños salvaron de la destrucción algo y el proyecto se trató de revelación todo el tiempo, ¿no? O sea, como que hay esta dicotomía conceptual en el proyecto, como entre la pérdida y la revelación de historias, de hallazgos, de, no sé, de un montón de cosas. Es un proyecto súper interesante. Y yo, ¿sabes qué siento también? Y siento que hubo una onda ahí como que la memoria es un proceso compartido. Porque yo ando desde siempre en la búsqueda como pues de la figura de mi padre, ¿no? Y todo se abre a partir de un relato de un sueño del padre de otra, del padre de la anterior dueña, y de que aparece en sus cuadernos. Y se cierra con, yo lo cerré internamente y para mí se cerró con un sueño que tuve con mi papá, ¿no? Entonces, esta sensación de la paternidad como algo, o sea, es su padre, pero es mi padre, pero es el tuyo, pero es lo paterno, no sé cómo Claro, decir. claro, 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 claro. Oye, María, y ya nos hablaste un poco de que lo que estabas haciendo no se parecía tanto, pero como qué tanto, o sea, porque al final eres tú, ¿no? Como quien lleva la batuta del proyecto y tú la que produces. ¿Qué tanto se aleja de como del cuerpo de tu obra anterior o posterior y qué tanto se acerca? O sea, como qué puntos en contacto encuentras como con tu trabajo y tu disciplina en general y qué cosas como que se separan en este proyecto. Pues yo, lo más rudo es, yo dibujo, o sea, yo me dedico a hacer monitos. Y acá no hay ni un gesto, o sea, no hay ni nada, no hay ni siquiera una anatomía, hay solo el decir corta aquí, ¿no? Entonces, formalmente es otra onda, completamente distinta, este, pero yo sí creo que sigue siendo un trabajo sobre la memoria y que es algo que está siempre como en lo mío, ¿no? Entonces, yo trabajé como que desde la escuela, cuando estudiaba en la Esmeralda, la tesis fue sobre memoria. Después estuve un tiempo, siempre trabajé sobre memoria. O sea, los últimos dibujos que hice, que eran como una serie larga, dibujos como interconectados, eran sobre la ética y la memoria. Siempre es como este mismo Claro. asunto. Y yo creo que esto reapareció sin darme cuenta. Y había trabajado con memorias escabrosas siempre. Eso creo que es muy bonito este proyecto. Hasta ahora había trabajado como con el dolor, con la muerte, con... Y esta fue una memoria como alegre. Y yo creo que eso es bonita, como de vida, Como no de hasta muerte. juguetona, ¿no? Sí, Bueno, pero por otro lado, bueno, o sea, yo que no produzco tu obra, ¿no? Como yo la miro, y de pronto en tus dibujos, aunque el proceso formal sea, ¿no? O sea, como el proceso creativo de dibujar es muy distinto a encontrar, señalar, enmarcar, ¿no? Al final sí hay un asunto en tus piezas de dibujo de revelación, ¿no? O sea, tú dibujas con capas, con tonos, y como que mi experiencia con las piezas que te conocía anteriores a esta, sí hay un ejercicio en el espectador de que se revele algo cuando te acercas y te alejas de una pieza tuya. Entonces, o sea, como que
pues tal vez es ese juego con la memoria, pero yo siempre encuentro que que te interesan las revelaciones. Ay, yo nunca lo había visto así, me parece tan bonito. O sea, te juro que me la cambiaste por completo. Nunca, jamás, nadie, no lo había pensado por ahí. Y sí creo que tiene que ver con eso. O sea, que si hay un punto como de al polvo. O sea, antes de esto... Sí, exacto, exacto. O sea, como si tú miras una pieza tuya, como María te fue seleccionada en la Bienal del 2018, sí, 2018, y la pieza justo era un dibujo, pero con el juego de los colores y las perspectivas, parece que hay como muchas capas dentro del dibujo, y si te acercas y si te alejas, pues se te revelan cosas, ¿no? Entonces, o como la pieza que está detrás de María ahora, por ejemplo, ¿no? Que también tiene ese jueguito un poco, como de descubrirle cositas, si te fijas bien. Sí, son todos estos, claro, y son grafismos y cada uno tiene, son nombres en árabe, pero claro, un poco juega eso, acércate y ve y cloud y muchas cosas en blanco, pero nunca lo había entendido conceptualmente por ahí y creo que sí, está bien bonito, gracias. Te volviste en tu espectadora, ¿no? Como tú como artista tuviste el ejercicio que le propones al espectador. Mm. Pues yo no tengo ninguna otra pregunta, María. No sé si o sea, no sé ni si no te pregunté algo. Al final, bueno, esta pequeña charla se acompaña de este recorrido virtual. Es importante que sepan que también en el post en donde vamos a poner esto está la liga en donde pueden entrar a la galería virtual y recorrer ustedes solos las piezas de María. Y bueno, pues síganla, no se la pierdan. Yo llevo un tiempo conociendo su trabajo y la verdad es que me interesa un montón. Yo quiero decir que agradezco muchísimo, que fue como de las experiencias de exposición más lindas, en términos de que en la galería todo fluye como muy fácil y tranquilo y parece que no se hace nada y se hace todo en algún sentido, ¿no? O sea, cuando fue la cuestión del montaje, fue así de, en un día se montó sin problema, o sea, como que todo igual para recoger las piezas, para todo fue así como tan ligero y eso hace muy bonito hacer las expos y creo también que hay, Paulina, como mucha libertad creativa cuando uno muestra en la Galería Libertad, está increíble. O sea, no, pues gracias. gracias a ti, fue muy bonito todo el proceso y nos tocó pandemia, qué cosa más Ya complicada. sé, ya sé, ya sé. Pues gracias, María. Gracias a todos, si es que están por ahí. Bienvenidos a esta visita guiada en el espacio virtual de Galería Libertad. Les agradecemos su interés en nuestras exposiciones. Esta exposición se llama Bajo la piel, cuya artista es María Campiglia. María Campiglia es pintora, dibujante y profesora argentina, pero ha vivido en México prácticamente toda su vida. Estudió una licenciatura en Artes Plásticas en la Esmeralda, una licenciatura en Sociología en la UNAM y realizó estudios de maestría y doctorado en la Facultad de Bellas Artes en la Universidad de Barcelona. Ha sido profesora investigadora de tiempo completo en el claustro de Sor Juana, ha impartido diversos cursos en la Universidad Mesoamericana y desde el 2013 se desempeña como docente en la misma Esmeralda. Fue becaria del CONACYT, del Ministerio de Asuntos Exteriores y la Agencia Española de Cooperación Internacional, del Programa de Apoyo a la Docencia, Investigación y Difusión de las Artes, de la Fundación Lorena Alejandra Gallardo y de la Secretaría de Educación Pública. También obtuvo el Premio Adquisición del Encuentro Nacional de Arte Joven. Bajo la piel es un proyecto en el que se involucraron muchas personas, unas de manera intencional y otras no. Vamos a ir entrando a la sala para que vayan explorando las piezas. Este trabajo contó con el apoyo de artistas, curadores y restauradores de arte para la conservación de las piezas aquí presentadas. Para algunos de los involucrados, este también fue un proceso de búsqueda muy personal de lo paterno. Estas piezas son el resultado de la preservación de la memoria de un espacio que quería contar su historia, que necesitaba ser escuchado y visto, necesitaba ser descubierto por alguien que quisiera creer en él.
E inesperadamente sucedió así. María nos cuenta que esta casona en el centro de Tlalpan fue adquirida entre su mamá, su hermana, ella y también gracias a un dinero de la herencia de sus abuelos. Cuando la compraron, era una casa bastante deteriorada, pero para ellos fue un logro familiar. Días después de la adquisición, llegó la hija del antiguo propietario de la casa y le contó una historia muy extraña relacionada con la posible existencia de un tesoro escondido en aquella casona. Y le contó que la familia de ella siempre había fantaseado con esa idea de que podía haber dinero oculto porque antes había vivido allí un alemán que había desaparecido de forma misteriosa. Sin embargo, nunca habían encontrado nada. Días después, en una reunión con su familia, en la cual estaba su mamá, su esposo, su hermana y con varios niños de la familia, entre ellos sus hijos, María le contaba esta extraña anécdota a todos de lo que la hija del antiguo dueño de la casa le había dicho. Los niños inevitablemente alcanzaron a escuchar la historia, lo cual les pareció muy interesante y les animó a ir en busca de dicho tesoro. Con ayuda de la tecnología, impulsados por el misterio y la magia de la situación, los niños encontraron en la chimenea, entre la basura, una serie de documentos que se muestran en esta exposición. Intrigados aún más, se subieron a un desván y allí encontraron una caja con diarios del antiguo dueño de la casa, Hans Fischer. Estaban en 3 cajas junto con otros objetos importantes, que logran que posteriormente obtengan un certificado del curador de esta exposición, Luis Rius Caso, donde dice que tiene un gran valor artístico y patrimonial. Poco tiempo después, la casa devela más de sus secretos a los nuevos habitantes, al dejar caer un poco del recubrimiento de una de las paredes de la casa, dejando al descubierto una raíz. María empieza a quitarlo con el dedo poco a poco, dándose cuenta de que había una enorme e imponente raíz de 3 metros. Esta raíz detona algo en el interior de María y empieza a obsesionarse con la idea de cómo recuperarla. Para recuperar esta raíz, se hizo un trabajo con 2 restauradoras durante 2 meses. Fue una labor muy minuciosa, primero para sacar la raíz y posteriormente para preservarla. Se sacó con cera y resina, una técnica que usaban los antiguos egipcios y que permite preservar objetos orgánicos hasta por 500 años. Al mismo tiempo que esto sucedía, María fue encontrando otras raíces más y a medida de que sacaban más raíces, ella se daba cuenta de que la casa era como un organismo vivo. Esta casa está hecha de adobe. Recordemos que el adobe es un material que se usaba antiguamente para la construcción de edificios y viviendas, principalmente por lo accesible de los componentes para crear una masa de barro hecha de arcilla y arena, mezclado a veces con paja y después moldeada en forma de ladrillo y secada al sol. Es decir, son componentes naturales, con nutrientes y características mismas de la naturaleza. Organismos vivos. Para María, las raíces eran como las venas de este organismo. El recubrimiento, yeso y pintura, era como la piel. Estas piezas aquí son vestigios y partes de este ser vivo. María y sus colegas realizaron un proceso profundo para ir sacando la piel de la casa, recuperándola poco a poco. Ricardo Morales, un colega de María involucrado en este proceso, le hace la recomendación de hacer un guiño espacial a partir de la piel pared para indicar cómo estaban puestas estas mismas piezas dentro de la casa y poder darnos una idea de cómo lucía la piel de este lugar. Esta línea roja de aquí, que pueden ver, está a 3.35 metros del piso y se repetía en varios lugares de la casa. Fue así como esta línea dio la pauta para acomodar las piezas de la exposición en esta sala a esta misma altura. A medida de que iban sacando pedazos del recubrimiento, aparecieron también otras sorpresas.
Unas cenefas que no sabían que existían en la casa y que eran representaciones vegetales muy bellas, como pueden observar en estas piezas de aquí, y que tuvieron su propio proceso de recuperación y restauración. Quedaron enmarcadas en estas piezas, respetando también la altura a la que se hallaron. Esta exposición también muestra documentos y detalles encontrados que pueden ver en este gabinete de aquí. Aquí pueden ver documentos, fotos, que son más bien como un guiño del proceso que todos ellos tuvieron que pasar para recuperar todas estas piezas. También esta pared muestra justamente algunas más de las raíces que fueron restauradas. Es inevitable pensar que este proceso es una metáfora aplicada a salvaguardar la memoria de nuestro pasado, nuestras propias raíces. Esta exposición cierra con un video donde están los niños narrando todo el proceso de descubrimiento de estos documentos, las cajas, y a su vez del proceso de restauración de la piel de la casa y la preservación de sus raíces. Esperamos que esta visita guiada haya sido de su agrado y los invitamos a ver el video, que enseguida lo verán con más detenimiento, y también que entren a la plataforma virtual de Galería Libertad, donde podrán encontrar esta exposición y pueden ustedes interactuar y explorar con las piezas, así como la muestra de la Bienal Julio Castillo que tenemos en las salas de abajo hasta el 17 de enero. Gracias por su atención y hasta la próxima. Llegamos a buscar un tesoro que, según nos dijeron, vivía un alemán rico antes de ahí, y la que vivía antes ahí en esa casa de Cruz Verde soñó que había un tesoro en un rinconcito. Entonces Tona se subió a un lugar con una escalera y encontró unas cajas. Después encontraron las cajas y Tona las bajó. Encontramos algo estaba oculto bajo la piel. Bueno, ¿qué más les va? Sobre la pintura de mi mamá. Es que todo ya estaba como medio roto y así. Pues mi mamá sacó unas raíces de las paredes o del techo. Son bien bonitas, algunas de color azul, como gris, algo así. Y pues están bien padres, están chidas. Y las va a usar para una exposición.